Shalom, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal, Leo Gómez TV, y a nuestra sección La Bendición de Hoy. Una vez más nos encontramos desde nuestro servicio de ayuno y oración a través de la plataforma Zoom. Y desde acá pues vamos a presentar esta sección del día de hoy, esta edición del día de hoy. Como ustedes pueden ver, allí en pantalla ya tienen el versículo correspondiente para fundamento de esta edición del día, la bendición de hoy. El mismo es Filipenses 2:3, está tomado de la versión Reina Valera actualizada en este momento y dice así: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Que el Padre Eterno, Yahweh, añada bendición a nuestras vidas a través de esta palabra. Vamos a pasar seguidamente, como de costumbre, a considerar el contexto de este versículo del día. Vamos a verlo acá en el programa de Eastward, el capítulo 2 de Filipenses. Comienza diciendo allí ejemplo de humildad del Mesías, ¿verdad? Le sigue diciendo: por lo tanto, si hay algún aliento en el Mashiach, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, fíjense todas las cosas que el apóstol dice acá que si hay, ¿no? Por lo tanto, si hay, entre nosotros, si hay algún aliento en el Mashiach, algún incentivo de amor, o sea, esto es aliento, esto es incentivo de amor. Si hay comunión en el Espíritu entre nosotros, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, esto habla de cosas hermosas acá, hermanos. Afecto profundo entre nosotros, debe haber un afecto profundo y de nosotros debe emanar una profunda compasión, como hablábamos hace un momento acá en el servicio, con relación a la Sedaká o la obra social, ¿no? La obra de misericordia. Entonces el apóstol dice en el versículo 2, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera. Esto quiere decir que el apóstol se gozaba en que la asamblea fuese de un mismo pensamiento, que pensáramos de una misma manera. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes pensando en una misma cosa. Unánimes pensando en una misma cosa. El concepto acá en el versículo 2 es unidad. Unidad. Les recuerdo mi nombre, Yasdiel, Elohim une. Ese tema está en mi ADN espiritual. Unidad. Completen mi gozo, dice el apóstol Pablo, Shaul, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Eso no significa que haya una uniformidad radical en cuanto a manera de pensar, ¿no? Lógicamente cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una propia idea y opinión, pero en lo esencial seamos de un mismo pensamiento y lo esencial hoy es la unidad. Entonces, en cuanto a la unidad, en cuanto al amor, en cuanto a la compasión, a la comunión, seamos de una misma manera de pensar, tengamos un mismo amor, seamos unánimes, pensando una misma cosa. Y es aquí donde entonces entra este texto, ¿verdad? Entra este texto que es el texto de hoy. Dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Y el versículo 4 dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Entonces, estimados hermanos, este capítulo o este pasaje, esta porción del capítulo que estamos considerando hoy es un llamado a rechazar, a salir del egoísmo. Es un llamado a apartarse del egoísmo. Nada hagan por rivalidad. Es importante esto entre nosotros, sobre todo los que estamos
haciendo la tarea del ministerio, la obra del ministerio, y entre nosotros también, entre los hermanos. No debe haber ningún tipo de rivalidad. No debe haber algo que sucede en algunas ocasiones y a veces hasta frecuentemente, esa especie de competencia de liderazgo, rivalidad. Nada debe haber entre los que estamos en posiciones de liderazgo, por ejemplo, ni entre los hermanos, la asamblea. No debemos hacer nada por rivalidad, por contienda, por pleito, y mucho menos por vanagloria, ¿no? La vanagloria es la jactancia del creernos. De eso creo que hablábamos un poco la semana pasada, esa vanagloria de creernos algo o de querer que nos consideren algo o alguien. Entonces nada hagamos por vanagloria, hagamos todo con humildad, para la honra y la gloria del Padre. La gloria nuestra es vana, por eso dice vanagloria. No hagamos nada por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás. O sea, seamos humildes como para estimar a los demás, mirándolos como si fueran superiores a nosotros mismos. Dice, si no estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Como superiores a ustedes mismos. La versión Reina Valera de 2015 dice, si no estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Muy similar a la versión israelita nazarena, que es la que tenemos aquí. Entonces, eso es, como decía al comienzo del servicio, un hilo de pensamiento en coherencia, en continuidad a lo que hablábamos en la sección, en la edición de la semana pasada, de que no nos creamos superiores, No nos creamos superiores. Más bien, dice acá que miremos a los demás como, fíjense que utiliza esta frase como. Aquí es importante, este como siempre indica que no es literal, es una comparación, en forma comparativa. No es que los demás son literalmente superiores a nosotros, es que los miremos como, tengamos la actitud como si ellos fueran superiores, pero en realidad todos somos iguales. Lo ideal es que nos miremos en igualdad, en horizontalidad, para que nos veamos entonces con una misma valía, con un mismo valor, todos como personas humanas. Entonces, luego dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. En esto consiste el asunto de salir del egoísmo y venir entonces al amor fraternal, a la comunión fraternal, considerar los intereses de los demás, la opinión de los demás, las necesidades de los demás. Por ejemplo, si vamos a venir a orar como lo hacemos aquí, fíjense que nosotros hacemos eso. No venimos a presentar nuestras peticiones en primer lugar, nuestras necesidades, sino que venimos a presentar las de los demás y luego al final también las nuestras. No ponemos nuestras necesidades como prioridad delante del resto, ¿no? Cada uno entonces tenga en consideración los intereses de los demás. Y ya para concluir, dice el versículo 5, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yahoshua. Es decir, imiten al Mesías en esto que venimos diciendo. Él nos dio un ejemplo. ¿Cómo lo hizo? Porque él existía en forma divina y existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. No quiso ponerse en el lugar de Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en el madero. Entonces, hagamos conforme al modelo que nos dio el maestro. Siendo el maestro, se humilló a sí mismo. Entonces, imitemos a nuestro maestro en este sentido. No nos creamos superiores, no hagamos nada por contienda. Siempre la contienda va ligada a esa idea de ser mejor o de querer ser el mejor. La competencia siempre busca querer ser el mejor. Debemos más bien estimar a los demás como si fueran superiores y en definitiva habitar juntos en armonía, en igualdad, en unidad, que es lo que quiere el Padre enseñarnos con todo esto. Bueno, hasta aquí creo que es suficiente comentario. La escritura es clara, habla con claridad y que el Padre entonces
transfiera esta palabra que es espíritu a su espíritu en forma de bendición. Y para eso vamos a hacer la bendición correspondiente. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por el día de hoy, concedernos este pensamiento, esta idea que compagina con lo que hablábamos la semana pasada en la edición anterior de la bendición de hoy. Que la bendición de hoy alcance a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que ven y escuchan esta grabación. En el nombre del Mesías Joshua se ha hecho para sus vidas. De manera que, estimado hermano y estimada hermana, estimado amigo, estimada amiga, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer la luz divina de su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh te mire con agrado, te extienda su amor y ponga en ti su paz. Que hoy sea un día bendecido para ti. Shalom, gracias por mirar hasta este momento el video. Si aún no te has suscrito, te invito a que por favor lo hagas. Pulsa en suscribirte y además también sobre el icono de la campana, la campanita que está allí, y escoge la opción todas. Esto es para que las notificaciones de nuevas publicaciones lleguen a tu correo, a tu dirección de correo electrónico. Y bueno, recuerda, yo soy Leonardo Gómez, este es mi canal Leo Gómez TV y esta es nuestra sección La Bendición de hoy. Muchas gracias una vez más, te espero en la próxima oportunidad. Paz y bendiciones para todos.